trigonometría. En este caso, por ejemplo, ¿qué piden? La diferencia de presiones entre A y B, PA menos PB. Aquí tengo agua, aquí tengo aire, uno es gas, otro es líquido, tengo una inclinacióncita acá, ya miraremos, por ejemplo, si hay que utilizar trigonometría para poder hallar esto. Estos también los pueden ir mirando para que vayan practicando. Igual ya miraré si el viernes adelantamos tema de la nueva unidad o seguimos con esto. Listo, pero para que los vayan teniendo en cuenta. Bueno, nos quedan 10 minutos, entonces vamos a mirar si alguien tiene dudas, bueno, 5 minutos si alguien tiene dudas respecto al taller de propiedades que tenemos que entregar el viernes. Profe, yo sí tenía una duda. Sí, ¿cuál es la duda? Es que en el punto 4 me decían pues que tenía que encontrar el volumen específico en la superficie, ¿cierto? Entonces mi pregunta era si el módulo de elasticidad volumétrico se podía hacer también en términos del volumen específico. Sí, porque realmente volumen específico es volumen sobre masa. Sobre masa, entonces la masa no cambia, la masa es constante, lo que cambia es el volumen, entonces usted también podría expresar el módulo de elasticidad en función de volumen específico, porque la masa la puede asumir constante, entonces ahí no hay problema. Si lo pueden hacer así, o como el volumen específico es el inverso de la densidad, pues hallando la densidad, pues el inverso de la densidad sería el volumen específico. Entonces lo puede plantear en función de densidad, en función de volumen normal o en forma de volumen específico, porque la masa, en cualquiera de esos casos, se asume que la masa del fluido es constante. Ah, listo, profe, no, esa era la duda. Bueno, muchas gracias. Con el punto número 7 que pregunta Daniela, de hecho el punto número 7 ha sido el punto que más han preguntado. ¿Qué pasa con el punto número 7? Quizás el problema del punto número 7 no es tanto lo difícil que sea, sino es de pronto interpretar el enunciado. En el punto número 7 nos dicen que tenemos agua, ¿cierto? Agua en un contenedor y sobre el agua hay un aire que está a una presión de 50 kilopascales y que está ejerciendo esa presión sobre el agua, ¿cierto? Nos están pidiendo que determinemos cuál sería la temperatura, ¿cierto? La temperatura a la cual se alcanza el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio termodinámico, creo que dice ahí. Vamos a mirar bien el enunciado, cómo dice el enunciado. Básicamente, ese ejercicio se resuelve de una manera muy sencilla y es aplicando la definición de equilibrio o considerando, sí, la definición de equilibrio, lo que habíamos visto de presión de vapor. ¿Cuándo se supone que va a haber un equilibrio, digamos, entre la fase líquida y la fase gas? Cuando la presión de vapor de ese líquido es igual a la presión externa, ¿cierto? Entonces, cuando la presión cuando la presión de vapor de ese líquido es igual a la presión externa, en este caso la presión externa es la presión de ese gas que está afuera, que es 50 kilopascales creo, cuando la presión de vapor sea igual a ese valor, ahí está el equilibrio termodinámico. ¿Y cómo hago yo para encontrar esa presión de vapor? Simplemente puedo buscar en tablas del equilibrio líquido-vapor del agua cuál sería la temperatura a la cual el agua tiene esa presión de vapor de 50 o con alguna correlación que hayan visto en termodinámica. Yo lo hago, simplemente busco datos de equilibrio líquido-vapor y con el equilibrio líquido-vapor busco cuál sería la respectiva presión, la temperatura a la cual el agua está ese. Por ejemplo, en este libro dice que, esto está milímetros de mercurio, bueno, habría que buscar, sí, datos del equilibrio de la presión de vapor del agua en función de la temperatura y buscar en qué temperatura la presión de vapor es igual a la presión externa. Pasa lo mismo que pasa cuando está hirviendo el agua, ¿cierto? Es lo mismo, usted simplemente, en este caso, no está hirviendo agua considerando una presión externa como la presión atmosférica, sino que tiene otra presión, que es la presión de ese aire que está por encima. Básicamente eso.
buscar a cuál temperatura la presión de vapor del agua es igual a la temperatura, a la presión externa, es decir, a la presión de ese gas. Ese es el punto número 7, ¿sí? A la presión de 50 kilopascales. Decimos que es equilibrio termodinámico porque es cuando son iguales. El agua empieza a evaporarse cuando supera la presión externa. Entonces ya aquí no sería equilibrio termodinámico, ¿cierto? Entonces ese equilibrio, o el término equilibrio termodinámico que está en el enunciado, equivale a en qué punto son iguales. A partir ya si la presión de vapor aumenta, entonces ya el agua empieza a ebullir, a hacer el cambio de fase, y eso es lo que pasa. Entonces ahí básicamente lo que tenemos que hacer, eso es más, de hecho creo que alguien me lo dijo por WhatsApp, es más que todo un punto como más interpretación termodinámica, no tanto de alcance. Pueden buscar en tablas, pues hacer alguna correlación, entonces no sé, para poder hallar cuál sería la temperatura a la cual la presión de vapor equivale a eso. Un gusto, Daniela. Bueno, no sé si tienen más preguntas, más comentarios. Con respecto al punto 10, ¿qué es lo que, pues no he podido entender qué es lo que hay que hacer con la consulta? El punto 10, básicamente usted lo que va a hacer es buscar en internet, sea una noticia o un artículo en el cual se hable de alguna aplicación de mecánica de fluidos en ingeniería química, ¿cierto? Usted, bueno, no sé, en fluidos que alcanzan temperaturas muy bajas que se utilizan para refrigeración, eso es mecánica de fluidos, se utiliza, tiene que ver con fluidos y aplicación de ingeniería química. Usted la lee y básicamente lo que hace es hacer como una especie de resumen corto y un comentario. Un comentario sería como una apreciación suya respecto a eso, de pronto identificar la importancia o algo así, y ya. Y colocar la referencia con el fin de que yo pueda constatar que en efecto sí es una noticia real y no sea algo que ustedes inventó. Pero es básicamente eso, buscar en algún artículo, alguna noticia, algo que digamos hable sobre la aplicación de mecánica de fluidos, pero propiamente en ingeniería química, porque ya les he dicho pues que la mecánica de fluidos es una rama transversal de muchas ramas de la ingeniería. Entonces básicamente que sea una aplicación propia de ingeniería química, la lee el artículo, lee la noticia y hace, digamos, sí, un comentario. Cuando hablo de comentario es como una especie de resumen ahí cortico en 2 o 3 líneas y su apreciación personal respecto a eso. Eso me parece importante, así. Y ponerse importante, porque si no, se valdría la referencia donde lo sacó para uno después ir a verificar que en efecto sí sea correcto lo que están diciendo. Sí, pero básicamente, María Alejandra, tiene que ser fluidos supercríticos, pero aplicados en algo, ¿cierto? O sea, que realmente sea un artículo, una noticia, algo, no un libro que usted buscó, algo así, sino que sea algo que esté relacionado con algo así parecido. No sé si tienen más preguntas, algún comentario. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la fórmula del módulo de elasticidad. Por ejemplo, cuando está en términos del volumen o de la densidad, cuando se pone ese volumen o la densidad ahí afuera de la derivada, ese volumen y esa densidad, ¿a cuál se refiere? Al inicial. Siempre es a la inicial o también se puede... Siempre es al inicial. O sea, el volumen que sale por fuera, que está, es volumen de PdB o densidad de PdD, de PdRho, ese volumen que está afuera de la diferencial siempre es el volumen inicial. O la densidad inicial. O la densidad inicial. Ah, listo, profe. Y por ejemplo, en un punto que nos decían que el porcentaje de variación, ese porcentaje se hacía como esa diferencia de volumen sobre el volumen inicial. Sí, se hace el porcentaje en comparación con el volumen inicial, cuánto aumentó el volumen o cuánto disminuyó en comparación con el inicial. Ah, listo, profe. Yo creo que ya, gracias. Listo, muchachos, igual tengo una reunioncita ahora, entonces si alguna duda, pues ya saben por qué medios me pueden contactar, igual entonces el viernes si algo nos vemos en clase, listo. ¿Qué cosa estamos hablando? Estén muy bien, chao. Chao, Chao, profe. se cuidan, chao Sebastián, chao Carla, chao a todos, Gracias, profe. chao, chao, Gracias, profe. Hasta luego. chao. Finalizar.